Rufina Noyerat, la buena madre. La supervivencia es una verdad probada, innegable y sin ningún dogma. Puede considerarse una religión. Se espera que su estudio tenga el efecto de liberar la mente, al libre pensamiento que sea accesible a todos sin importar las creencias religiosas. Rufina Noyerat, cuyo apellido de soltera era Temmerman, nació el 10 de octubre de 1821 en Bruselas, Bélgica, en una familia adinerada de origen finlandés. Riquísima en la primera parte de su existencia, arruinada después, fue aquella una ruda pero provechosa lección que permitió a su clarividente espíritu comprender el porqué del dolor y hacer un gran estudio de la vida. Comienza sus estudios en Bélgica y luego se va a una escuela juvenil en Bonn, Alemania, que en aquel momento ya contaba con una famosa universidad. Allí es donde Rufina entra en contacto con el mundo científico, artístico y literario. De vuelta a Bruselas, intenta adaptarse a su antigua vida, pero los viajes, los bailes, las fiestas no le satisfacen como antes. Anhelaba un mundo diferente. Con ese pensamiento se va a Amberes. Alojada en casa de una amiga, se matriculó en un curso de pintura, lo que revela que es una mujer adelantada a su tiempo, considerando que en 1840 las mujeres que pintaban eran consideradas marginales. Una noche sueña con una de esas tardes que sale a pasear y que un hombre de gran belleza pasa a su lado, se para a hablar con ella y le invita a bailar. Unos días más tarde, la escena se repite. Un joven se acerca a ella. No le conoce, pero sorprendentemente es parecido al hombre del sueño. Este la invita a bailar. Posteriormente se entera que es hermano de un amigo suyo. Su nombre, Charles Noyerat. Las circunstancias hacen que no se vuelvan a ver durante varios años. Enfrentó prejuicios en su propia piel y por ello brindó apoyo y protección a quienes también sufrían, algo común en una sociedad sexista y sectaria, por lo que le valió el nombre de Madame Don Quijote. En 1845, cuando Rufina contaba con 24 años, Charles, el joven que la invitó a bailar, vuelve de América como un reconocido doctor en medicina y la pide en matrimonio. Carlos Ernesto Noyerat, aparte de gran médico, tiene facultades mediúnicas que le permiten predecir las enfermedades, incluso la desencarnación de sus pacientes. En 1846, el día antes de su boda, avisa a Rufina que desencarnará en 6 años. Al día siguiente se casan y a ella se le olvida completamente la predicción. Durante unos años Rufina es feliz, tiene una buena vida. Charles era rico, guapo y querido. Tuvieron una niña. Lamentablemente la profecía se cumple y en 1852 enviuda. Además de tener que lidiar con la ausencia de un esposo, se encuentra arruinada financieramente. Buscó consuelo en el espiritismo, que al parecer había sido introducido por su esposo, estudioso del magnetismo animal y sonambulismo magnético. Desde muy joven, Rufina se había desprendido del catolicismo para desarrollar un pensamiento libre y una tendencia casi nihilista. Inicialmente fue con recelo que se interesó por el espiritismo y lo abordó con cierta sospecha, pero a principios de la década de 1870 recibió pruebas que ya no le permitieron dudar y forjaron su convicción. Así es que Rufina, con interés por la evidencia de la vida después de la muerte de manera científica, estudió la doctrina, observó y analizó fenómenos de escritura directa, incorporaciones, levitaciones, aportes y materializaciones. Tiene 30 años y una hija. Está arruinada, pues el dinero se acaba al no entrar ingresos de su marido fallecido. Así que decide ir a vivir a París y allí, aprovechando su talento como retratista, abre las puertas de los salones aristocráticos. Una enfermedad le hace dejar los lápices, pero ella no se desanima y comienza a trabajar en un proceso químico, cuya patente es perdida en el asedio de 1870 de París, en la conocida guerra franco-prusiana. Como los salones literarios o artísticos de moda en la sociedad francesa del siglo XIX, Rufina Noyerat tiene su propio salón, abierto a las artes y las letras, pero también y sobre todo a la filosofía espiritualista.
Estos salones tienen una gran influencia en las costumbres y corrientes de pensamiento de la sociedad parisina. El de Rufina tiene la particularidad de acoger allí sesiones espiritistas. Estas sesiones son realizadas los miércoles y son frecuentadas por la élite de la sociedad, entre ellos intelectuales, filósofos, artistas, pintores, escritores, responsables de los principales periódicos y espíritas en general. Rufina ha construido así un séquito de hombres, pero también de mujeres pertenecientes a todas las clases, opiniones y escuelas, y su salón contribuye en gran medida a difundir una corriente de ideas favorables al espiritismo en la sociedad parisina. Cabe destacar que en las sesiones de su grupo participaron médiums como Florence Cook, Monsieur Isc, Anna Rock y Charles Millet, que produjeron una impresionante cantidad de materializaciones de espíritus, a veces conocidos de las personas presentes, que facilitaron su identificación y la veracidad del fenómeno. Pero este salón también tiene otro cometido. Cuando aparece su obra Les Survies, la que sus amigas ya han conocido cariñosamente como Bonne Maman, Buena Mamá, abre de par en par sus puertas al vulgo para recibir a quienes también vienen a visitarla, a pedirle consejo, escuchar su palabra, empaparse de su fe. Las viudas y las mujeres comunes vienen especialmente a buscar el consuelo que ella da con sincera benevolencia. Trabaja a través de su escuela de espiritismo amor, como ella la llama, para difundir y aplicar la filosofía espírita en su vertiente más bella, la del consuelo y la esperanza. En una sesión en 1880 se incorpora un espíritu y viene a anunciarle que ha sido designada para realizar el trabajo de un libro. El objetivo es publicar los mensajes y fenómenos para educarnos sobre el amor que existe entre los dos mundos. Ella se compromete porque así ayudará a los medios sinceros, pues este proyecto quiere protegerlos. A partir de entonces se comprometerá al estudio y a la difusión del espiritismo. Haciendo grandes sacrificios personales, se sometió a duras privaciones para llevar a cabo su gran obra sin pedir nada a nadie, demostrando ser del linaje de los grandes espíritus que, consagrados a la verdad, con una abnegación sin límites, jamás consienten de ver recursos más que a sí mismos. Mujer intelectual y lúcida, en 1905 era la decana de los espíritas de París. En ese mismo año, al responder a una solicitud de Julien Malgras para hablar sobre el espiritismo, dijo: «El espiritismo me parece la solución más lógica y más satisfactoria a los grandes misterios que estamos tratando de esclarecer y penetrar. La práctica del espiritismo es sencilla, como todo lo sublime y verdadero. Para entenderlo, escuchemos lo que dice Jesús, el médium más poderoso. Reunid a 3 o 4, enciérrense en su habitación, llámenme y vendré». Escribió mucho sobre el espiritismo. En 1897 publicó su principal obra espírita, Les Survies, que contaba con un prólogo de Camille Flammarion. La portada está ilustrada por Frédéric Higo d'Alessy, pintor célebre y espiritualista comprometido con quien Rufina trabajó desde el principio. Este libro está compuesto por 2 volúmenes que tratan sobre la supervivencia del alma, su realidad, su manifestación y su filosofía. El material para la confección de este trabajo fue obtenido durante 24 años por todo tipo de médiums. Cuando sale el libro, Rufina multiplica su correspondencia, que ya es internacional, llegando desde Rusia y América. El libro se reconoce en Francia como un libro de primer orden recomendado en la Revista Espírita, en la cual están publicadas varias de sus comunicaciones. Contemporánea y con muy buena relación con Gabriel Deland, Camille Flammarion, que recordemos realizó el prólogo de esta publicación, y León Denis. Este último lo cita en su libro En lo invisible, diciendo que es un libro de comunicaciones notable. En 1907 se publica la segunda edición. Para entonces, Rufina redacta un folleto en forma de conclusión y lo introduce en esta segunda tirada.
Dicha publicación es traducida al alemán y al inglés. Su traducción al español es bajo el nombre de Vida de Ultratumba, que como su original en francés fue publicada en 2 tomos. La obra está dividida en 17 series de comunicaciones mediúnicas agrupadas por áreas temáticas, con sus comentarios y notas, más la conclusión comentada anteriormente. La encabezan una serie de notas biográficas de los editores, una advertencia del traductor, un prólogo titulado Los hechos psíquicos, firmado por Camille Flammarion, como ya sabemos, una introducción de la autora, titulada Al lector, un prólogo, obra de los espíritus, o extraterrenales, como ella los llama, y el objeto de esta obra, de la propia Rufina, que dice en sus primeras líneas: nuestra obra es obra de instrucción y de amor. Queremos que pueda ser leída sin hallar la menor idea contraria a la gran fraternidad y a la libertad del pensamiento. Deseamos que resulte de su lectura un perfume de amor, algo que lleve al corazón la paz y la esperanza. Es preciso que los que no creen en la vida de ultratumba se vean obligados a exclamar: comprendemos que se viva con esa clase de ideas. Poco antes de publicar la segunda edición de esta obra, ella decía: los espíritus me han dado la misión de proteger a los médiums que noblemente se consagran a su sublime sacerdocio. Estos necesarios sostenes de nuestra obra se ven a menudo sacrificados por los ignorantes y los enemigos del espiritismo. Soy por ello ampliamente recompensada, porque a sus revelaciones debo el haber alcanzado mis 85 años sin enfermedad, resistiendo siempre a las pruebas de la vida, a los ataques de nuestros adversarios y continuando siempre en mi puesto, que no abandonaré más que con la muerte. Para finalizar nuestros comentarios sobre el libro, simplemente decir que hay una tercera edición del 1930. El 15 de abril de 1908, con 87 años y pocos días después de la publicación de una entrevista que concedió al periódico Le Matin, uno de los 4 diarios franceses más importantes de la época, Rufina Noyerat desencarna. Es con una sonrisa angelical que se despide de su hija y sus nietos, pronunciando estas últimas palabras: qué resplandor deslumbrante me rodea. Su funeral tuvo lugar en el cementerio de Père-Lachaise. Léon Denis pronuncia la primera despedida, rindiendo un homenaje personal a su vida y a su obra, para luego hablar de los testimonios de estima y veneración que llegan de todo el mundo. Le sigue Camille Seigneau y muchos otros que vienen a dirigir discursos o poemas. Entre ellos hay una comunicación que recibieron esa misma noche y que habla de la emoción que sintió Rufina cuando sus amigos que la precedieron en el mundo espiritual la acogieron. Evoca en particular su reencuentro con Charles Noyerat, su marido. La historia de vida de Rufina Noyerat podría terminar ahí, pero los espiritistas sabemos que hay más en la vida que la experiencia terrenal. Rufina, durante su encarnación, ha gastado su tiempo y energía en demostrar la realidad de la supervivencia, y lo sigue demostrando desde el mundo espiritual. Apenas 2 meses después de su desencarnación, Rufina llega a materializarse ante numerosos testigos en una sesión del médium Charles Millet, cuya comisión de supervisión y control está rigurosamente asegurada por Léon Denis y Gabriel Delanne. También es verificada por su hija, que está presente en esta sesión. Su tumba es visitada aún hoy por innumerables espiritistas y simpatizantes, lo que prueba el arraigo y el respeto que se mantiene por su personalidad, su vida y su obra. Para finalizar, os voy a leer unas palabras que dijo de ella Léon Denis. La vida de esta mujer es maravillosa. Sin fallar, dedicó 40 largos años al cultivo de las verdades espíritas, aún desconocidas o repudiadas por muchos. Verdades que pertenecen al futuro porque están sustentadas en la ciencia experimental, la filosofía y la más alta y pura moral. Muchas gracias.